Gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y le traigo muchos saludos de mi iglesia. Que el Señor los bendiga de parte de los pastores. Que el Señor esté con todos ustedes en esta mañana. El tema que me pidieron, la primera, es límites en las relaciones. Y cuando estaba preparando la prédica, pensaba que a lo mejor es la última vez que me invitan. Porque siempre la prédica y cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, siempre hay una parte como de denuncia, ¿no es cierto? Y entonces esta prédica creo que tiene mucho de denuncia, ¿no es cierto? No es que yo quiera apuntar a nadie en especial, pero es lo que pasa en las relaciones. Y cuando estábamos en la alabanza, estábamos cantando que Jesús venga y tome nuestro lugar. Y entonces, si Jesús verdaderamente tomara el lugar que le corresponde en nuestra vida, no tendríamos problemas en las relaciones interpersonales, porque viviríamos como Jesús quiere que nosotros vivamos, como dice una parte de la Biblia, como Dios manda, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a plantear las cosas en esta mañana, yo quiero que usted piense que hay áreas en nuestra vida que no están redimidas. ¿Qué quiere decir esto? Son áreas, cosas que nosotros reservamos para nosotros, que no las pusimos a la luz del Evangelio ni queremos que sean confrontadas con la luz del Evangelio. Y lo que necesitamos es que si Jesús toma su lugar, que tome todo su lugar y no limitar algunas cosas o querer que algunas cosas las manejemos nosotros. Y una de las cosas que queremos manejar nosotros son las relaciones. Entonces, fíjese lo que dice la Biblia. En Mateo 3, 5, 37. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Chan, ¿no? Entonces, en otra versión dice que tu sí sea sí y tu no sea no, ¿no? Entonces, en eso tenemos que focalizarnos. Si uno dice que sí o dice que no, es una persona clara, es claro lo que dice. En cambio, si uno le pone todo otro condimento adentro, no es claro. Y una de las cosas que necesitamos es tener claridad en las relaciones. La siguiente. ¿Dónde empiezan los límites? En la Biblia los límites empiezan en Génesis 1. Y hay un reflejo en Génesis de lo que son los límites. Primero, en Génesis 1:1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que antes que Dios pusiera límites, había caos. Cuando una persona no pone límites, cuando una persona no tiene límites para sí mismo ni para los otros, adentro de su vida hay un caos. Entonces los límites nos ayudan a separar las cosas. Y hay como un reflejo de las áreas que afectan los límites en estos primeros capítulos de Génesis. El primero es los límites con la naturaleza. Dice que el Señor separó la luz de la oscuridad, el agua de la tierra, el día y la noche. Puso límites a la naturaleza. La siguiente. El otro límite es los límites de la relación de Dios con el ser humano. Le dijo, todo esto es de ustedes, salvo el árbol del bien y del mal, que de ese no tienen que comer. Entonces, hagan todo lo que quieran, pero esto no.
Y los límites tienen que ver no solamente con el no, sino que también tienen que ver con el sí. Lo que sí podemos hacer dentro de los límites y lo que no podemos, ¿no es cierto? Entonces, estableció límites entre Dios y el ser humano. La siguiente, estableció límites en las relaciones familiares. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí hay un límite. El cordón umbilical se corta ahí, si no se cortó antes, ¿no? Y una cosa es la nueva familia y otra cosa es la familia de origen. Entonces, vemos cómo va poniendo límites a cada una de las cosas, ¿no es cierto? La siguiente. Pero también estableció otra ley ya en el principio, que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué quiere decir? Que nuestros actos tienen consecuencias. Y entonces las decisiones equivocadas que tomaron Adán y Eva tuvieron consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La desobediencia hizo que Dios los echara del jardín del Edén. Entonces, en los límites también está esta ley de la siembra y la cosecha. La siguiente. Y también le puso límites a las emociones. En Génesis 4, de 6 al 8, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara a Caín cuando el Señor no había visto con agrado su ofrenda? ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y otra de las cosas que planteó es que las emociones también tienen que tener límites. Porque muchas veces lo que afecta en los vínculos es el manejo equivocado, cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Entonces, como vemos, para que el mundo creado tuviera orden, se necesitaron límites. Entonces, ¿qué es un límite? La siguiente. Los límites marcan una línea de propiedad, marcan lo que es mío y lo que no es mío. Poner límites es decir que sí a lo bueno y no a lo malo. Entonces, mi vida es mi responsabilidad, es mi propiedad. Y algo que nos separa de los otros, un límite claro que nos separa de los otros, es la piel. Aunque yo tenga agarrada a una persona de la mano, la piel marca lo que es mío y lo que es de la otra, mi parte y lo que es la parte de la otra persona. Entonces, los límites son una línea de propiedad que nosotros tenemos que respetar y poner límites es elegir lo bueno y rechazar lo malo. La siguiente. Ahora, hay un pasaje que en Proverbios 4:23 que es muy interesante. Dice, bueno, seguramente lo conocen. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El mismo pasaje en la traducción de Dios habla hoy, dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Y hay otra versión que dice, vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Entonces tenemos que guardar el corazón, tenemos que guardar la mente, tenemos que controlar nuestro interior. ¿Y cómo vinculamos esto con los límites? Porque tienen, según como esté nuestro corazón, según como esté nuestra mente, es como nosotros vamos a poder manejar los límites con las otras personas. La siguiente. Entonces, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, está en nosotros la realidad de poder poner límites y vivir dentro de nuestros límites. Las personas sanas se encuentran en sus límites.
Este es el diseño de Dios para el ser humano. Hay un diseño de Dios para... Dios armó todas las cosas genialmente. Y hay un diseño de Dios para el ser humano. Cuando Jesús habla y dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, habla de cómo nos hizo Dios. ¿Y por qué nosotros no podemos tener vida y vida en abundancia? Porque no respetamos el diseño de Dios para nuestras vidas. No respetamos la ley de Dios y los límites que Él puso para las relaciones entre las personas. Las personas que no reconocen sus límites ni los del otro se vuelven tóxicas. Ajústese los cinturones ahora. Una persona tóxica te hace sentir mal, culpable, exigente, egoísta y desconsiderado. Una persona tóxica te aísla de su entorno, se adueña de tu autonomía, neutraliza tu seguridad, destruye la confianza en ti mismo. Lo hace poco a poco sin levantar sospechas, sin que te des cuenta, sin dejarte avanzar hacia tu objetivo. Es decir, atenta contra el diseño de Dios para tu vida. Si la situación fuera muy evidente, uno podría poner límites, pero a veces es tan sutil que nos cuesta reconocerla o nos hace sentir mal. ¿Les pasa eso a ustedes? Los hace sentir culpables, los hace sentir que son egoístas porque no están respondiendo a lo que el otro espera que usted haga. Sin el otro, hay que ver si el otro está pensando si lo que le está pidiendo es correcto o no, le corresponde o no. Lo puede pedir en ese momento o no, porque hay algunos que son llame ya, ¿no? Todo hay que hacerlo, piden algo y hay que hacerlo en el momento, ¿no? No se puede, si uno se demora ya, ¡buah!, es un drama. Entonces eso no ayuda a tener claridad en el vínculo, no respeta al otro. Entonces, ¿qué hace entonces que la gente se convierta en tóxica? Primero, la historia de vida no resuelta. Necesidades que no han sido abastecidas en la historia y que siguen esperando que los demás les abastezcan. El esperar que los otros se hagan cargo de sus responsabilidades. Sus heridas y problemas no resueltos. La falla en no entender el diseño de Dios para su vida y querer vivir dentro de Él. Entonces, una clave, ¿por qué estábamos uniendo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o cuida tu mente con que tu sí sea sí y tu no sea no? Porque el corazón está ahí. Las heridas que no hemos sanado, los problemas que no hemos resuelto, las cosas que no hemos perdonado, afectan nuestra capacidad para relacionarlos con los otros, para poner límites y aceptar los límites de los demás. La siguiente. Entonces, de esta dificultad de poner límites se derivan 3 tipos de personas. La complaciente, el evasivo, manipulador. Entonces, vamos a ver cómo son cada una. La siguiente. El complaciente dice que sí a lo malo. Cuando los padres enseñan a los hijos que es malo fijar límites y decir no, le están enseñando que los demás pueden hacer con ellos lo que quieran. Envían a sus hijos indefensos a un mundo lleno de maldad, maldad que se presenta en personas controladoras, manipuladoras y explotadoras. A veces pasa esto en las familias cristianas, porque cuando somos chicos tenemos que querer a todo el mundo. ¿O no? ¿Qué me dice Norma? Besalo, querelo, ¿no?
Y los chicos son tan sensibles que son perceptivos de las personas que les son agradables o seguras o no, pero uno le está exigiendo, entonces uno está pensando que si no quiere a todo el mundo es malo, ¿no? Incluso muchas veces, a veces no se detectan situaciones de abuso en la familia porque el hijo o la hija no quiere ir a tal lugar y se le fuerza a que vaya a ese lugar, en lugar de preguntar por qué no querés ir, qué pasa. Entonces, esta cosa de tener que ser bueno, entre comillas, con todo el mundo, no es tan buena, ¿no es cierto? Para sentirse seguros en este mundo malvado, los niños necesitan fuerza para decir no. Si se bloquea esta capacidad, se los discapacita para la vida. Las personas complacientes no tienen límites bien definidos, se funden en las exigencias y las necesidades de los demás. Siempre están para agradar a los otros, tienen que hacer lo que el otro espera. No son independientes. La incapacidad de decir no a lo malo es invasora. No solamente nos impide rechazar la maldad en nuestras vidas, sino que nos impide ver la maldad. Esta cosa de complacer y hacer bien a todo el mundo nos impide ver la maldad, advertir si el otro tiene buenas o malas intenciones, si lo que me está pidiendo está bien o está mal. Es lo que en este momento se lo tengo que dar o no se lo tengo que dar, ¿no es cierto? Fíjese cómo nos va afectando a la persona. El temor a decir que no se expresa en la culpa. Y hay personas que tienen culpa por todo. Y esa culpa no es una culpa redimida, porque ¿qué es la culpa? La culpa es el sentirse mal por algo que uno ha hecho o no ha hecho, no por todo, ¿no? Entonces, tenemos que poder diferenciar estas cosas. Entonces, si usted ha sido complaciente, preste mucha atención. La siguiente. Los evasores dicen no a lo bueno. Decir que no a lo bueno es la incapacidad de solicitar ayuda, de reconocer las propias limitaciones para recibir ayuda. Las personas se retraen cuando más necesitan algo, no solicitan el apoyo de los demás. A veces hay personas que son tan dependientes que hasta para ir a la esquina necesitan colgarse de alguien. Pero estas personas son diferentes, son tan autosuficientes que no reconocen sus necesidades y no reconocen cuando pedir ayuda. Y es tan malo ser complaciente como no reconocer las necesidades. A veces yo le pregunto a la gente, ¿qué necesitas? ¿Y qué tengo que necesitar? ¿Qué sé yo? ¿Es tu vida, la mía? ¿No? Entonces, usted tiene que reconocer no está mal. Dios nos creó con necesidades para que sean abastecidas y para si usted no reconoce sus necesidades, va a tener dificultades en reconocer las necesidades del otro, ¿no es cierto? Entonces, el segundo punto es la siguiente. Y los controladores que no respetan los límites ajenos son sordos al no, lo que es distinto que no puedan decir que no. No quiero que me sigas diciendo eso. Y sigue. No quiero, me hace mal que haga esta cosa. Ah, pero a mí me gusta. A vos te puede gustar, pero si a mí me hace daño, son sordos al no. ¿Estamos? Bueno, muy bien, la siguiente. Entonces, de estos problemas vamos a ver características de vínculos, que eso es lo que se vuelve tóxico y lo que es necesario sanar. Así que vamos a ver si usted
se siente identificado en estos tipos de vínculos que vamos a plantear. Ninguno de los dos, ninguno hace lo que verdaderamente desea. Ambos temen decirle al otro la verdad. ¿Qué querés comer? No sé, lo que vos quieras. ¿Y vos qué querés comer? No sé, lo que vos quieras. Entonces comen pescado cuando uno quería comer carne y el otro pasta. ¿No? Bueno, ¿entiende? Juan, ¿cuáles son los síntomas? La insatisfacción, la sensación que permitió que sucediera algo que no debía haber permitido. Porque uno lo hace, come el pescado cuando quería comer carne, pero después se queda pensando, ¿por qué no dije que quería la carne? ¿No es cierto? Entonces, el origen provienen de hogares donde tuvieron que evitar decir que no para mantener a todos contentos. El origen tiene que ver con las cosas que hay que sanar. ¿Comprende? Entonces, provienen de hogares donde usted tenía que se encargaba que sus papás estén contentos. Entonces, sus deseos no tenían lugar, sus necesidades no tenían lugar, y entonces ahí empezó a ser complaciente y siguió para el resto de la vida y con el mismo entusiasmo. ¿Cuál es el conflicto con los límites? Niegan sus respectivos límites para mantener, ahí está escrito mal límites, para mantener la paz. Y es la paz a cualquier precio. La paz no es a cualquier precio. La paz depende de dos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién precisa reconocer esta situación? Cada uno necesita hacerse responsable de sus propios intentos para apaciguar al otro. La siguiente. ¿Qué necesitan? Apoyarse en otros para poner límites. Esto es muy importante, porque cuando usted empieza a decir que no, que el complaciente empieza a decir que no, el otro dice, ¿y por qué? ¿Por qué no? Ahora no me vas a salir con eso, ¿no? En mi iglesia yo trabajo en grupos de recuperación para situaciones de abuso. Entonces, cuando las mujeres empiezan a decir que no, en la casa se ponen todos locos, ¿no? Entonces los hombres dicen, ya voy a ir a hablar con la Somoza. Ninguno viene. ¿No? Bueno. ¿Por dónde se empieza? Por poner límites triviales. Empiece por lo pequeño y después sigue con lo grande. Está la siguiente. El complaciente con el controlador agresivo. El complaciente se siente intimidado e inferior por el controlador. En general son personas que son como recontundentes, ¿no? Que quieren tener todo, manejarlo todo, que la opinión de ellos o ellas, es más fuerte, ¿no es cierto, señora?, que los demás. Bueno, el controlador no tiene problemas con exigir lo que quiere, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas? El complaciente se siente controlado y resentido, el controlador agresivo y resentido. El controlador agresivo se siente bien, aunque no le gusta que lo fastidien. Bueno, ¿por qué no te parece bien? Lo sacan de su foco, ¿no es cierto? El origen. El complaciente se crió en un lugar donde le enseñaron a evitar los conflictos. Y ese es otro tema que hay que resolver. El controlador nunca fue entrenado a diferir la gratificación y hacerse responsable de su persona. Las cosas son ya. La vez pasada estaba hablando con una señora que tiene un esposo que es controlador agresivo, y entonces cuando apareció un conflicto, le decía,
Bueno, pero ahora no puedo hablar. No, él tenía que seguir hablando hasta que a él se le ocurriera que el tema estaba agotado para terminarlo. Y entonces ella no estaba, no tenía el ánimo, sabía que se iba a decir cosas que no le iban a gustar, que se iba a poner peor la cosa, pero no, ¿no? Entonces no puede diferir la gratificación, entre comillas, ¿no? De decir, no puede postergar su objetivo. El conflicto con los límites. Hay dos conflictos. Uno es la incapacidad del complaciente en poner límites. Y el segundo es la capacidad del controlador agresivo de respetar los límites. ¿Entiende? Entonces, los dos tienen problemas con los límites. El siguiente. ¿Quién precisa reconocer la situación? El complaciente necesita entender que no es víctima del controlador agresivo. Eso es re importante. Usted no es la víctima de esa persona. Hay un problema que usted tiene frente a la actitud del otro. Pero este tema de ser complaciente no debe ser solo en esa relación, debe ser en otras también, ¿no? El complaciente controla a la persona agresiva tratando de agradarla y esperando apaciguarla y procurando hacerle modificar la conducta. Bueno, si yo me quedo tranquila, se me cayó la boca, si no digo nada, se va a calmar y después en algún momento vamos a poder hablar. A veces no llega nunca el momento, ¿no? Bueno. La persona controladora necesita reconocer su dificultad en escuchar que alguien le diga que no y respetar los límites ajenos. Seguramente usted ha escuchado a personas que se ufanan de decir, yo no acepto un no como límite. Bueno, si es en algo que tiene que defender para conseguir algo, puede ser, pero en una relación interpersonal, no aceptar el no es un problema serio, ¿cierto? No tienen dificultad en escuchar que alguien le diga que no y respetar los límites ajenos. Necesitan hacerse cargo de la necesidad de controlar al otro, ¿no? Muy bien, la siguiente. ¿Qué se requiere? El más infeliz, el complaciente, porque sufre más, es más sensible, como que siempre tiene que agradar, ¿no? Necesita un grupo de apoyo, porque un grupo de apoyo puede ser un grupo de personas con las cuales poder hablar y que estén orando y que le estén afirmando en que está bien que empiece a poner límites. ¿Entienden? Porque la realidad de cada una de estas personas está distorsionada en su cabeza y tiene que ser modificada. El controlador agresivo tiene que aprender que tiene que bajar unos cambios y tiene que empezar a escuchar y aceptar, reconocer lo que el otro necesita. Y el complaciente tiene que saber que no tiene que tener miedo de decir que no o plantear sus necesidades. ¿No es cierto? Entonces, ¿por dónde se empieza? El complaciente debe prepararse para comenzar a poner límites. Esto es muy importante porque si usted empieza a poner límites, tiene que seguir hasta el final. Si usted toma la decisión de poner límites, pero afloja en la mitad, el otro refuerza más su control. ¿Entiende? Entonces tiene que soportar la cara del otro, las cosas que el otro le diga, a veces el clima en la casa o el mal humor, hasta que se entienda que la cosa está cambiando. ¿Comprende? Al final del túnel hay luz. ¿Sí? Muy bien. El controlador necesita de amigos que le muestren su atropello. Porque ninguno son malas personas entre comillas.
La gente tóxica no es mala, entre comillas. Son personas que tienen historias de vida no resueltas y se afectan en las relaciones. Entonces, el controlador agresivo no es una mala persona, pero no reconoce que atropella. No, si yo lo hago por el bien, ¿qué quieres? ¿No? Entonces, y además, muchas veces, esto no tiene una cuestión de género, ¿eh? Hay hombres y mujeres que son controladores agresivos, no tiene cuestión de género. Pero a veces cuando se dan los varones, si son creyentes, se refuerza que son la cabeza. Buah. Ser cabeza no es ser controlador agresivo, porque el otro sabe, Señor, que también tiene cabeza. Buah, no es la mujer sin cabeza. ¿Cómo se pondrán límites? El complaciente necesita aplicar Mateo 18, ¿se acuerda que dice, si tu hermano tiene algo malo, ve a tu hermano y díselo, y si no, llama a los terceros? Eso es importante. Decirle que la próxima vez que intente controlarlo se marchará. Así, el controlador sufrirá las consecuencias de sus actos. Se dice que el que avisa no traiciona, ¿no? Entonces decir, mira, la próxima vez que te pongas de esa manera, yo me voy a otro lado, me voy al baño, váyase al baño, váyase a la puerta, pero no me voy a quedar para seguir escuchando todas esas cosas, ¿no? Porque entonces el que atropella y no se da cuenta nunca mide las consecuencias de sus actos. Siempre todos, en general todos las justificamos, ¿no? Pero el complaciente también se justifica porque dice, que a mí me da lo mismo esto que lo otro, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, siempre todos nos justificamos y tenemos que salir de las justificaciones. La siguiente. El complaciente con el contralor manipulador. Manejan al complaciente para conseguir lo que quieren. La persona resentida se resiente frente al manipulador. Este manipulador siempre hace que uno haga lo que el otro quiere. Y uno se promete que no, pero al final termina haciendo lo que el otro quiere. ¿Cuáles son los síntomas? El origen. Los manipuladores están acostumbrados a que los otros hagan cosas para ellos y donde las personas amables la rescatan. El complaciente creció con miedo a lastimar a otros. Ahora, este tema del manipulador y el complaciente lo estamos poniendo en una relación, lo estamos poniendo en términos más gruesos. Pero a veces hay manipulaciones sutiles. Y en la iglesia hay manipulaciones sutiles. Díganme una cosa. Cuando están haciendo un evento y las cosas fallan a último momento, ¿a quién le va a pedir algo? ¿A un complaciente? ¿A uno que le pone límites? No. Entonces, en eso, nosotros, ¿por qué? Porque sabemos que el complaciente lo va a hacer, pero después al final se pasan las facturas. Entonces, ahí tenemos que saber, hermana, dígame sinceramente, ¿usted podría hacer esto? No es no pedir, pero es plantearle al otro que tiene la posibilidad de decir no si no puede, ¿no? Ahora, hay personas que tienen el no colgado de la boca, ¿no? Como que son claro, siempre ellos son el ombligo del mundo y entonces todos los sí tienen que ser para ellos, pero no estoy hablando de ese tipo de personas. ¿Cuál es el conflicto? El manipulador no acepta ninguna responsabilidad por el manejo de su agenda.
Cuando el conflicto se les va de la mano, llama a otros para que lo apoyen. ¿A quién llama? Al complaciente. Y a veces en la casa, con los hijos, le decimos, vos que sos bueno, ¿por qué no vas? ¿No? Pero mi hermano, bueno, pero sabés cómo es él, ¿no? Bueno. Entonces, ahí estamos deformando, ¿entiende? Bueno. La siguiente. ¿Quién precisa reconocer su situación? El complaciente debe asumir su responsabilidad de decir que no. ¿Qué necesita? Tener un grupo de apoyo para poder tener límites, ¿no? Es decir, hay padres que son muy manipuladores con los hijos, que no aceptaron el límite que está en Génesis, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, como el complaciente tiene un tema con la culpa, tiene que, con un manipulador, tiene que entender que decir que no está mal. Que decir que no es poner un límite al otro y que el otro tiene que aprender a respetar la vida de uno. ¿Entiende? Muy bien. ¿Por dónde empieza? Por los vínculos seguros. La siguiente. ¿Cómo poner límites diciendo la verdad al controlador? No lo voy a hacer. No, a ver, no. Siempre estamos buscando excusas. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Lo demás viene del maligno. La siguiente. El complaciente con el indolente. Uno hace el trabajo mientras que el otro vive de lo más campante. Pasa eso en la escuela, en la facu, en la iglesia. Una de las partes se siente frustrada y resentida. La otra no puede entender el problema. El siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? El complaciente se siente dolorido, desvalorizado, resentido. El indolente puede sentirse abrumado con culpa por las necesidades y exigencias del otro. No me molestes mucho. El origen, el complaciente siempre tuvo miedo de ser abandonado si no controlaba haciendo el trabajo. El indolente nunca tuvo que esforzarse. Esto empieza en la casa. Hay personas que siempre le hicieron los deberes y siempre van buscando personas que le hagan los deberes. Y hay los otros que estuvieron acostumbrados a hacer toda la tarea, ¿no? Se dice que en las familias hay quienes cuidan y quienes son cuidados. Quienes cuidan se hace cargo de todo. Quienes son cuidados, no, pobre la tía. No anda a hacerle las compras porque no puede y la tía camina. Bueno. El indolente nunca tuvo que esforzarse. ¿Cuál es el conflicto? El complaciente toma demasiada responsabilidad por el vínculo y el indolente no asume suficiente responsabilidad por el vínculo. Siente al otro incondicional, ¿no? Entonces siempre el otro va a estar y no es así, no tienen que ser así. La siguiente. La siguiente. ¿No pasa? ¿Quién precisa reconocer su situación? El complaciente debe reconocer su cuota de responsabilidad por facilitar las cosas y entender que estos son intentos disimulados para controlar el amor.
Porque el complaciente con este indolente empieza pensando que si a mí no me cuesta nada, ¿cómo no lo voy a hacer si a mí no me cuesta nada? Pero no es cuestión de que no le cueste nada, es cuestión que usted está cargando indebidamente las mochilas del otro. La siguiente. ¿Qué necesitan? Ambos necesitan del apoyo de otros para entender el verdadero problema. ¿Por dónde se empieza? El complaciente necesita apoyo de otras amistades para no tener temor al abandono. Entonces, ¿cómo resolvemos estas disfuncionalidades? ¿Cuál es la disfuncionalidad? Estamos hablando de relaciones que tendrían que manejarse simétricamente, ¿sí? Una relación simétrica es cuando los dos comparten el mismo nivel de responsabilidad, de derechos, de obligaciones, ¿no es cierto? La relación se vuelve asimétrica cuando hay uno que carga más la carga del vínculo que el otro. Las relaciones asimétricas son, por ejemplo, las relaciones de los padres con los hijos, porque es una relación de autoridad. Las relaciones con la autoridad son relaciones asimétricas, pero el resto de las relaciones son relaciones simétricas, son relaciones de pares. El no poder límites vuelve a las relaciones, las pone en una asimetría que no tendrían que estar. Entonces, el equilibrio se recupera empezando a trabajar esa simetría. ¿Y cómo se trabaja la simetría? ¿Cómo empiezo a resolver la simetría? Bueno, primero, sanando el corazón y tomando decisiones sanas. ¿Qué es sanar el corazón? Entender que usted no tiene que complacer a todo el mundo. Entender que no necesariamente va a ser abandonado por una persona. Si esa persona lo abandona porque usted cambia de actitud, tiene que replantearse en dónde estuvo fundada esa relación. Reconocer que usted tiene derechos, tiene su vida y tiene derecho de elegir su vida. Reconocer cuáles son sus necesidades. Entender que los demás no le pueden abastecer todas sus necesidades. Hay necesidades que usted las tiene que resolver por sí mismo. Entonces, la relación va a dejar de ser tóxica cuando usted empiece a asumir la parte que le corresponde y deje de asumir lo que no le corresponde. ¿Es claro esto? Cuando esté dispuesto también a pagar el precio, porque cuando usted empiece a decir que no, a las personas con las que estuvo cargando todo este tiempo no le van a gustar, pero van a tener que empezar a aceptarlo. ¿Entiende? Entonces, muchas veces, frente a estas cosas, estamos esperando que el otro cambie. Y el otro puede ser que cambie. Si uno cambia, puede ser que el otro cambie. Pero su responsabilidad, si usted vio algo hoy, su primera responsabilidad es usted. Su primera decisión tiene que ser usted. Y después el otro va a tener que empezar a entender cuáles son las consecuencias de esa decisión. Entonces, hay dos claves. La siguiente, que tienen que ver cómo nosotros empezamos hoy más temprano la prédica. Que tu sí sea sí, sí lo haré, no lo haré. Y guarda tu corazón porque de él emana la vida. Si usted en las relaciones guarda enojo, tiene resentimiento, se siente frustrado, ¿no es cierto? Se siente impotente, de ese corazón
no mana la vida. En ese corazón, Jesús no tomó todavía su lugar. Ese corazón no responde al diseño de Dios para su vida. Y no es que Dios va a cambiar, de decir, a todos los hago de una manera, pero a vos de otra. No, no. El diseño de Dios para el ser humano es el mismo. ¿Y por qué usted no va a vivir dentro de lo que Dios programó para su vida? De lo que Dios diseñó para su vida. ¿Quién es responsable si usted vive dentro del diseño o fuera de él? Usted. Ninguno más que usted. Entonces, dejemos de mirar al otro y empecemos a mirar cuál es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Si usted quiere estar en contacto con gente tóxica y usted se sintió identificado en lo que estuvimos planteando hoy y no trabaja para transformarlo, es su responsabilidad. No es la responsabilidad del otro, es su responsabilidad, porque acá son todos adultos. Entonces, cuando cantábamos ven y toma tu lugar, cuando Jesús ven y toma tu lugar, para que Jesús tome ese lugar, ¿qué cosas tienen que correrse? ¿Qué cosas tienen que moverse? ¿No? Muchas veces yo en los cursos llevo una silla y digo, creo que a ustedes también les conté, lo que está sentado en la silla gobierna su vida. Estas relaciones tóxicas gobiernan su vida. Hasta que Jesús no se siente en la silla, las cosas no van a cambiar. Entonces, usted tiene que recibir el apoyo de otros para poder empezar a transformar estas cosas. Pero también la seguridad y la confianza del Señor, que Jesús le dice, decí que sí, decí que no, sé claro, cuida tu corazón, cuida tu mente, vigila tu interior que no se llene de toxicidad. Esa es la responsabilidad de cada uno.